Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez, trabajadora social del Hospital Mental. El día de hoy vamos a tener nuestro Facebook Live sobre el tema de las generalidades de las adicciones, un tema que en la actualidad nos compete, que en algunos casos nos genera incertidumbres, temores frente a la incidencia que tiene el consumo de sustancias psicoactivas en nuestra sociedad, especialmente en la población adolescente y joven. Entonces, la idea hoy es poder hacer un conversatorio sobre esos temas, sobre esos aspectos en relación a las adicciones, patología dual y la incidencia que tiene las adicciones en relación a los trastornos mentales. Iniciamos entonces dando una pequeña caracterización o una pequeña definición sobre qué es la adicción, donde tenemos que la adicción es una enfermedad crónica donde se da un uso o un abuso incontrolable de una sustancia psicoactiva, donde inicialmente el consumo pasa a ser voluntario, pero a partir del avance en el tiempo, este consumo se vuelve un poco incontrolable, como su nombre pues lo dice. Las adicciones tienen varios aspectos o varios puntos de avance, donde iniciamos con un consumo experimental, donde se da por un uso recreativo, un uso experimental, y ya luego pues va avanzando en su consumo, generando pues como grandes afectaciones a nivel emocional, mental, familiar, laboral, educativo, que más adelante iremos abordando. Teniendo en cuenta la definición del Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas en NIDA, tenemos que las adicciones es una enfermedad o un trastorno mental categorizado como una enfermedad reincidente. ¿Qué significa? Que es una enfermedad que a lo largo de su tratamiento, de su proceso, puede generar recaídas. Esto no significa que cuando se presente una recaída quiera decir que nuestro tratamiento en el consumo de sustancias psicoactivas o de adicciones no tenga el efecto esperado, ¿cierto? Solo que estos tratamientos deben ajustarse de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque el tratamiento de una adicción no siempre se da bajo el tratamiento farmacológico. Es necesario también vincularlo a psicoterapias donde se haga ese reforzamiento de pues como de rehabilitarse en nuevos hábitos de vida saludable para poco a poco ir despejando como todos estos hábitos que nos llevaron a un consumo, a un abuso y a una adicción de las sustancias psicoactivas. Entonces, cuando hablamos de adicciones, tenemos que en relación a esto, hay diferentes causas y factores que desencadenan el uso, el abuso, la dependencia y la adicción a las diferentes sustancias, ¿cierto? O a las diferentes adicciones. ¿Qué quiere decir esto? Estos factores a nivel emocional, a nivel social, a nivel medioambiental, influyen en el consumo de estas sustancias, ¿cierto? Que pueden ser sustancias químicas, sustancias sintéticas, como conocemos la marihuana, conocemos la cocaína, el licor, el tabaco, pero también adicciones comportamentales que van ligadas a adicción a los videojuegos, al sexo, a las compras, a estar en internet, a realizar el ejercicio, pues que son adicciones que generalmente necesitan de un abordaje psicoterapéutico, ¿cierto? Donde poco a poco se va haciendo esa rehabilitación en los signos y síntomas que van apareciendo en la adicción que van teniendo las personas. Cuando hablamos de ese primer consumo de sustancias, cuando hablamos de esa exploración en el mundo de las adicciones, vemos que hay una población vulnerable, hay una población que se impacta más rápidamente que en la población adolescente y joven. ¿Por qué se da esto? Porque tanto la población adolescente y joven como están en un proceso de maduración, en un proceso de crecimiento, no les permite diferenciar muy bien entre la toma
asertiva de sus decisiones y esas sensaciones de placer que pueden experimentar ante una sustancia psicoactiva. Es ahí donde se da un primer consumo de manera experimental. ¿Qué significa esto? Que por influencia de amigos, de pares o familiares, tenemos ese primer acercamiento a las sustancias psicoactivas, que generalmente puede ser tabaco o licor, en el caso pues como de ese primer consumo en el entorno familiar, y ya entre pues el grupo de amigos y sus pares está el consumo de marihuana, éxtasis, tusi, todas estas drogas sintéticas que generan efectos de placer a mediano y corto plazo, pero que sus efectos secundarios no duran tanto, ¿cierto? Entonces, la población adolescente y joven resulta ser la más vulnerable por eso, porque su capacidad de decisión, su capacidad de pensar frente a los riesgos que puede traer el consumo de sustancias es mínimo, y por eso se da la fase experimental de las diferentes sustancias, sean químicas, sean comportamentales, sean sintéticas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? O esto qué no quiere decir, perdón, que al tener un consumo experimental ya una persona es adicto o una persona es un consumidor activo, ¿cierto? Para determinar qué nivel de adicción o qué nivel de consumo debe pasar otra fase, que es cuando llegamos a, a un consumo ocasional, ya luego pasa a una tolerancia que genera el cuerpo, una adicción y un abuso de la sustancia, ¿cierto? En este tema, cuando nosotros hablamos de esos principales factores asociados a las adicciones o lo que genera ese primer contacto con la adicción, tenemos tres factores claves, que son el social, el familiar y el ambiental. La social es toda esta publicidad que nosotros vemos frente a las diferentes sustancias, en este caso ligada a las sustancias psicoactivas legalmente reconocidas como es el licor, como es el tabaco, que son sustancias psicoactivas legales de fácil acceso, donde a pesar de tener su rótulo de prohibir el expendio y venta a menores de edad, es de fácil acceso para esta población, ¿cierto? Y ahí se nos da ese primer consumo a nivel social cuando estamos en una reunión, en una fiesta, en un entorno con amigos, que se da ese consumo. Luego vienen los factores familiares, como si bien lo decíamos, generalmente es el primer acercamiento que todos tenemos a las sustancias psicoactivas. ¿Por qué decimos que es el primer acercamiento? Porque en todos estos espacios de reunión, de acercamientos familiares, se presenta el compartir. Entonces tenemos el tío, el primo, el familiar que tiene ese consumo o de cerveza o de aguardiente, algún otro tipo de licor, donde siempre va a estar ese riesgo de ofrecerle a los adolescentes o a los jóvenes como ese primer acercamiento, ¿cierto? Esto entonces nos indica ese factor familiar como el primer acercamiento al conocimiento y consumo de sustancias. Y ya cuando hablamos de ese factor ambiental, es cuando se da un inicio de consumo, cuando ya nosotros identificamos que ya no solo es un consumo experimental, sino que empieza una periodicidad en el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya antes yo me fumaba un cigarrillo para sentir un poco de tranquilidad, de desestresarme, ya un cigarrillo no me va a generar la misma tranquilidad que al momento inicial cuando yo empecé a consumir. Entonces mi cuerpo va desarrollando una tolerancia a esa sustancia, lo que me lleva no a consumir un cigarrillo, sino dos, ¿cierto? Para sentir ese efecto que inicialmente sentía. ¿Qué pasa? Que muchas veces no somos conscientes de esos riesgos que puede tener la sustancia psicoactiva. Si bien no son riesgos que vamos a identificar en la primera semana, en la segunda, son cambios que se dan progresivamente, que van afectando nuestro entorno familiar, educativo, el entorno social, el entorno laboral, donde vamos reflejando
esa pérdida de capacidades debido al abuso de sustancias, ¿cierto? Entonces ya cuando hay una periodicidad, cuando hay un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, vemos que en esa tolerancia que hay con la sustancia, nuestro cuerpo empieza a pedir un poco más, más y más, donde ya llega esa parte del uso y el abuso de la sustancia, llegando a un punto incontrolable, donde a la persona que es consumidora de sustancias psicoactivas ya no le va a importar el lugar donde consuma, la cantidad o conseguir los recursos para garantizar su consumo. Y aquí en esta última fase del consumo, que ya es la adicción y la dependencia como tal a las sustancias psicoactivas, en muchos de nuestros casos podemos ver que familiares optan por conductas de hurto ante los enseres de la casa o tener conductas muy manipuladoras para obtener recursos económicos y ellos así poder conseguir esa sustancia que les genere ese placer que necesita su cuerpo para sentirse desestresado, alivianado o sentir esa sensación de placer que le genere la sustancia psicoactiva. Como si bien lo hemos estado hablando y retroalimentando, tenemos dos tipos de sustancias psicoactivas, una que son las químicas, otra las comportamentales. Cuando hablamos de sustancias químicas, nos vamos a todas las sustancias relacionadas con el tabaco, el licor, la marihuana, la cocaína, las drogas sintéticas como el tusi, que son sustancias que se elaboran con diferentes componentes, y estas comportamentales que ya van pues como más ligadas al sexo, a la adicción al gimnasio, a la necesidad de realizar compras compulsivas, de estar en internet todo el tiempo. Entonces, esas son las dos variables frente a las adicciones como tal. En lo que respecta a los niveles de la adicción, tenemos este consumo experimental que se da cuando tenemos ese primer acercamiento a las sustancias, un consumo ocasional, que es cuando la persona es capaz de determinar cada cuánto se puede dar ese consumo. Es decir, yo consumo marihuana y entonces tengo definido que mi consumo va a ser cada semana los sábados, entonces cada semana voy a consumir un cigarrillo pues, de marihuana, por así decirlo. Luego, nuestro cuerpo va desarrollando esa tolerancia donde ya un cigarrillo no va a ser necesario y va a necesitar 2, 3, y ese periodo ocasional va migrando a tener establecidos días en la semana, tiempos, espacios, a hacer un consumo más excesivo, donde ya vamos a tener que consumir cada 2 días, cada 3, para sentir esa sensación de bienestar, de placer ante lo que nos genera la sustancia. El abuso ya significa que la persona tiene un control desmedido del abuso de la sustancia, donde aquí impacta no solo la vida del paciente, sino de sus familiares. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar comportamientos, donde empiezan a desarrollar situaciones a nivel familiar que nos van generando dificultades en estas dinámicas, en la relación, en la convivencia, cuando ya las personas empiezan a sentir desmotivación frente a sus actividades favoritas, donde ya no quieren estudiar, no quieren trabajar. Entonces, este abuso de sustancias nos va generando otras dificultades a nivel emocional y a nivel comportamental de las personas. Finalmente, se llega a la adicción o a la dependencia de la sustancia cuando ya el consumo se hace totalmente desmedido. ¿Qué pasa? Que en este punto ya no hay control frente a las dosis, frente a las cantidades, frente a los espacios y tiempos de consumo, ¿cierto? Entonces, este sería como el último paso o el último nivel de la adicción, cuando una persona ya, por decirlo así, ha tocado fondo en el consumo de sus sustancias
y generalmente se da un consumo en una mezcla de diferentes sustancias psicoactivas donde esos riesgos incrementan a nivel de salud de esa persona en el desarrollo de enfermedades eh, tanto orgánicas como en el desarrollo de enfermedades mentales y aquí podríamos delimitar como una patología dual, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de adicciones y cuando hablamos de trastornos, cuando hablamos de patología dual, también vienen unos signos y síntomas asociados a cuando nosotros como familia debemos identificar que un familiar de nosotros puede estar presentando un consumo activo de sustancias, ¿cierto? Y esos comportamientos, esas situaciones van relacionados a un constante cambio de grupos de amigos, de actividades, como les decía ahorita, una pérdida de interés frente a las actividades que antes se realizaban a nivel educativo, a nivel social, a nivel laboral, hay un aislamiento, se puede presentar patrones relacionados a la depresión con dormir mucho, comer poco o al contrario de dormir poco, comer mucho, descuiden su parte de presentación personal, en su aseo, en su imagen, en su higiene. Y a esto se le suman esas dificultades familiares que se van generando, ¿cierto? A nivel de relaciones, a nivel de convivencia, a nivel de ese factor económico, porque cuando ya empieza a haber un consumo de sustancias elevado, un consumo de sustancias ya de manera abusiva, vemos que las personas pierden el interés hasta por las actividades que se generaban en el día a día. Entonces, esto lleva a constantes dificultades, a constantes señalamientos, no solo a nivel familiar, sino a nivel social, o por el contrario, encontramos familias que respaldan esas conductas y generan en la persona los recursos necesarios para garantizar ese consumo por temor a sus reacciones, a episodios violentos o a dificultades que puedan generar el robo de enseres, el robo de dinero. Entonces encontramos como los dos extremos. Familias muy señaladoras, en familias poco comprometidas frente a esa vinculación al diagnóstico, al tratamiento que requieran, o familias totalmente codependientes ante esta situación que por temor a la reacción de las personas consumidoras acceden a garantizarles el dinero y pues como todo lo que ellos requieren para mantener su consumo, ¿cierto? Cuando hablamos de todo este tema de los niveles de consumo, de cómo influye en la parte mental, emocional y familiar, también podemos identificar las fases en que nosotros podemos ayudar al tratamiento de esas adicciones, ¿cierto? Y el tratamiento de esas adicciones, uno, va ajustado a las necesidades del paciente. Es muy importante que cuando estemos ante un caso de abuso de sustancias, de adicción, podamos tener el concepto de la persona frente a su tratamiento, porque nosotros muchas veces actuamos desde las necesidades familiares sin tener en cuenta las necesidades del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones nosotros nos acercamos solicitando ayuda frente a centros de rehabilitación, instituciones de larga estancia, para tener al paciente y se rehabilite en el consumo, pero no tenemos en cuenta esa opinión del paciente, ¿cierto? Donde muchas veces su opinión va a ser negativa, en algunos pocos casos el paciente va a acceder o la persona va a acceder a realizar este proceso de rehabilitación. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en general y la mayoría de los tratamientos frente al consumo de sustancias psicoactivas y adicciones se da bajo ese concepto de voluntariedad, ¿cierto? Cuando nosotros obligamos a un paciente, a un familiar a realizar un proceso donde esa persona no tiene conciencia de su diagnóstico, donde no tiene conciencia de los riesgos que se está generando a nivel mental,
es muy difícil iniciar un proceso de tratamiento o un proceso de deshabituación del consumo de sustancias porque estamos obligando al paciente a realizar una serie de actividades, una serie de procesos donde ellos no están preparados y no lo quieren hacer. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que ese concepto de voluntariedad esté presente en cada uno de nuestros pacientes, ¿cierto? De ahí, cuando ya hay una conciencia, cuando hay un deseo, cuando hay una aceptación del riesgo y una aceptación de cambio, el proceso de tratamiento viene con 4 puntos, donde se da una fase inicial de desintoxicación, donde en esta fase hay una conciencia frente a los riesgos, a los daños que genera la sustancia psicoactiva a nivel personal, emocional, social y familiar de la persona, y se empiezan a tener en cuenta todas estas variables de riesgo para empezar a romper ese vínculo con la sustancia psicoactiva, ¿cierto? No quiere decir que el proceso de desintoxicación se dé de un día para otro. Todo esto es un proceso gradual, ¿cierto? Donde es supremamente importante el acompañamiento familiar en estos procesos. Como si bien lo decíamos antes, las adicciones hay procesos exitosos, pero también se presentan recaídas. Y estas recaídas no las debemos concebir como esa falla en el tratamiento, sino como parte del mismo, ¿cierto? Como las frases o los decretos que tienen en Alcohólicos Anónimos, siempre es un día a la vez. Entonces siempre es importante acompañar y apoyar a todas las personas que se encuentran realizando un proceso de deshabituación del consumo de sustancias, tener en cuenta que es paso por paso. El segundo nivel terapéutico y farmacológico para el tratamiento de las adicciones es la deshabituación, ¿cierto? Es la deshabituación del consumo, de las conductas, de los hábitos que nosotros tenemos ante el consumo de sustancias psicoactivas, y es empezar a preparar no solo al organismo, sino también a nivel mental y emocional frente a la importancia de modificar esas conductas que nos llevaron al consumo y que ahora queremos romper para iniciar un nuevo camino limpio, sobrio, para garantizar nuestro bienestar y estabilidad. Seguido de esto viene la rehabilitación. La rehabilitación viene acompañado en algunos casos de tratamiento farmacológico, también de seguimientos constantes por las áreas de psiquiatría, psicología, trabajo social, pedagogía, terapias grupales, terapias individuales, y donde se empiezan a fortalecer todos los hábitos de vida saludable. Este proceso de rehabilitación quizás es uno de los ítems más largos que tiene ese proceso de rehabilitación, porque ya es iniciar nuevamente frente a esos nuevos hábitos que debemos adquirir para limpiar nuestro organismo y como para prepararnos nuevamente a esa reinserción a la vida social, a la vida laboral, a volvernos a incluir en nuestras dinámicas que por el consumo de sustancias en algún momento se vieron afectadas. Cuando hablamos del consumo de sustancias, también hablamos frente a el desarrollo de trastornos mentales y a la patología dual. ¿Qué pasa frente a ese desarrollo de trastornos mentales y patología dual? Que ante un consumo excesivo de sustancias psicoactivas podemos identificar el desarrollo o el incremento de un trastorno mental. Es decir, el consumo de sustancias psicoactivas nos puede dar lugar a despertar una enfermedad mental debido a su abuso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que en el caso de nuestros pacientes no solo consumen una sola sustancia psicoactiva, sino que son consumidores de múltiples sustancias, donde vemos relacionado el alcohol, la marihuana, la cocaína y el perico como sustancias de alto consumo que nos van generando la aparición de signos y síntomas propios de unas enfermedades mentales. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Que empecemos a ver que nuestros pacientes tienen un diálogo incoherente, que tienen ideas grandiosas, ideas de muerte,
mente o por el contrario empiezan a presentar ideas grandiosas, todo lo pueden, son ricos, son dioses. Entonces, en la identificación de esos diferentes signos y síntomas nos van indicando que el abuso de sustancias psicoactivas nos lleva a un incremento de esa patología mental que ya teníamos o el desarrollo de la misma, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que nosotros como familia nos vinculemos en esos temas, que si bien ahora pues la oferta institucional es poca, es importante tener esos acercamientos, en especial con los adolescentes y jóvenes, frente a la educación, ¿cierto? Que son situaciones, que son temas que vemos que son abordados de manera muy sencilla, muy simple, o que por el tabú que se genera no son abordados ni a nivel familiar ni a nivel escolar, pero que son supremamente necesarios, ¿cierto? Tener la información sobre el consumo de sustancias psicoactivas, sobre sus riesgos, muchas veces generar esa concientización de manera visual ante los riesgos y daños que se generan a nivel físico, captan la atención de los jóvenes. Entonces es importante generar campañas de promoción, de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, frente a sus riesgos, no solo a nivel físico, a nivel orgánico, sino el deterioro que se va teniendo a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, y cómo estos riesgos, cómo estas afectaciones más adelante van de una u otra manera degenerando nuestro desarrollo cognitivo y mental. Nuevamente la parte del acompañamiento familiar es supremamente importante. Muchas veces llegamos a un punto de quiebre donde no sabemos qué hacer, donde la única alternativa que encontramos es que el paciente se vaya para la calle, no volverle a hablar o por el contrario tenerlo encerrado en una habitación, pero estas actuaciones, estas situaciones no nos generan ese vínculo positivo que necesitamos para comprender el motivo por el cual se llegó a un consumo de sustancias. Iniciar el consumo se puede dar de manera recreativa y experimental o también puede darse de manera tal como una válvula de escape ante una situación a nivel familiar, económica, laboral, personal, que nos esté generando mucho estrés y que uno en las sustancias psicoactivas encuentre como ese refugio. Acudir siempre a los servicios de salud. Esto es muy importante, activar las alarmas, activar las alertas, activar los mecanismos de atención frente a cuando nosotros identificamos unos comportamientos que no son propios del paciente, que pongan en riesgo su vida, que pongan en riesgo nuestra vida, que nos genere ese temor frente a un posible daño que pueda haber, ¿cierto? Esto también va ligado a la aparición en que como les decíamos, el diálogo incoherente, ideas grandiosas, ideas de muerte, también se pueden presentar intentos o ideaciones suicidas. Entonces es tener muy conscientes nosotros como familia todos estos signos, todos estos síntomas para intervenir a tiempo cada una de las situaciones y no esperar hasta ese punto de quiebre para buscar ayuda. Y siempre, siempre, muy importante la concientización frente al abuso de sustancias psicoactivas. Si bien nos centramos en la población adolescente y joven, todos, independiente de nuestra edad, somos vulnerables a el consumo de sustancias y todos en algún momento hemos consumido una sustancia de manera recreativa o experimental en nuestras reuniones, en las salidas con los grupos de amigos, hemos tenido ese acercamiento, ¿cierto? Muchas personas tenemos la capacidad de identificar cuando hay un consumo experimental o recreativo, pero cuando esto se nos va saliendo de control, cuando hay un consumo excesivo, por decir, de licor, cuando vamos viendo que ese consumo excesivo nos va afectando a nivel laboral, a nivel familiar, es donde debemos empezar a hacernos conscientes frente a esos riesgos, frente a esos daños que podemos tener frente al uso y el abuso de sustancias psicoactivas.
Entonces, es importante que eh, nosotros como familias, como pacientes, si podemos activar rutas, si podemos activar mecanismos de apoyo, redes de apoyo ante nuestros familiares, eh, amigos, eh, independiente pues como de la persona, es tener este conocimiento, es poder tener las herramientas necesarias para identificar cuándo ayudar, ¿cierto? Muchas veces pues nos podrán decir que no nos importa, que es mi vida, porque igual hay un pico de rebeldías en los adolescentes y en los jóvenes, pero es importante siempre sensibilizar frente a esa necesidad que hay de conocimiento, frente a esa necesidad de expresarle a las personas, ven, es que hay un abuso de sustancias, se empieza a presentar una pérdida de capacidades, hay una necesidad de fortalecer algunos aspectos emocionales, ¿cierto? Y tener que la persona que está siendo víctima, pues como de ese abuso de sustancias, sienta que tiene una red de apoyo sólida, una red de apoyo favorable en su entorno, que ante esas dificultades puedan salir adelante, que ante estas dificultades siempre tengan esa familia, ese amigo, esa red social, esos pares que puedan influir en ese tratamiento adecuado, porque muchas veces también podemos identificar que las personas que van consumiendo tienen también temor de expresarle a sus familias que hay un consumo precisamente por el señalamiento. Y esto pasa también en relación a la enfermedad mental. Muchas veces nos da miedo decir que tenemos un diagnóstico, que consultamos por psiquiatría, que tenemos un medicamento para tener una estabilidad, porque ya vamos a sentir esos señalamientos, esos juicios, donde vamos a estar estigmatizados. Entonces, la idea es desmitificar todo el tema de consumo, desmitificar el tema de la atención por psiquiatría, de atención por psicología, porque las atenciones son necesarias, son preventivas. Tener a la mano los recursos en salud, créanme, que nos va a garantizar una recuperación, nos va a garantizar una estabilidad, nos va a garantizar un espacio individual para que esa persona pueda expresar todo aquello que le está doliendo, todo aquello que le está afectando. Hablar siempre va a ser la mejor opción, no guardarnos esos sentimientos, esas emociones y activar los mecanismos pues, de ayuda que tenemos, ¿cierto? A nivel clínico, a nivel social, a nivel grupal, si bien, como les decía, a veces la oferta institucional no es la más adecuada, no es la más amplia, pero sabemos que existen diferentes grupos de apoyo, sabemos que existen diferentes fundaciones, ONG que trabajan siempre en pro de garantizar el bienestar a las personas, de minimizar esos daños, de hacer actividades recreativas, formativas, artísticas, para evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes lleguen a un consumo. Entonces, es siempre activar estos mecanismos de apoyo para prevenir el consumo y posterior a eso una adicción. Esa pues era como el tema que hoy queríamos socializar con ustedes, con todas las familias, con todas las personas, dejar un poco claro el panorama frente a qué es una adicción, qué es un trastorno de enfermedad mental asociado al abuso de sustancias y que sea una base para identificar cuándo debemos pedir apoyo, cuándo debemos pedir ayuda. Les agradecemos a las personas que se conectaron. Esperamos que esta presentación sea de mucho interés y de mucho conocimiento para ustedes. Muchísimas gracias.